Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes. Aquí en España, yo creo que ahí ya serán casi mediodías, ¿no? En América. En cualquier caso, un placer estar de nuevo en mi oficina Philatelic Society. Muchísimas gracias a los artífices de mi oficina, a Alfonso, a Henry, por permitirme compartir una vez más, en este caso, algo que creo que es, digamos, bastante excepcional, aunque todos los coleccionistas pensamos que lo que nosotros hacemos es único, ¿no? En cualquier caso, de verdad, con todo cariño, comparto esta información que fue adelantada en parte en la sesión académica que celebró la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal muy recientemente, y en la que se nos pidió efectivamente que hiciésemos aportaciones inéditas. Pues una parte de lo que allí se expuso está aquí, otra parte no. Con lo cual, insisto, muchísimas gracias y arrancamos. Bueno, arrancamos y soy capaz de pasar pantalla. A ver, debería ser sencillo, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, el archivo Carminati es el único gran archivo que existe en manos privadas con correspondencia de España y los territorios del imperio de un mercader italiano, en este caso del siglo XVII. Como sabemos, el comercio se desarrolló fundamentalmente en torno al Mediterráneo, y los comerciantes genoveses, venecianos, en fin, italianos, tenían en la vía marítima una forma extraordinaria, ¿no?, de transporte de mercancías, y en eso se basaba fundamentalmente la economía de todo el Mediterráneo en la época, ¿no? Bueno, esto que vamos a presentar aquí constituye el mayor exponente del periodo que denominamos precursores, de la época de los privilegios reales, que son los que otorgaban los monarcas a los hostes y a los correos mayores, y que terminaría con la llegada de los Borbones cuando el rey Felipe V en 1716 incorpora el correo a las rentas de la corona. He tenido el verdadero privilegio de adquirir el fondo principal del archivo Carminati, que está formado por piezas excepcionales de la correspondencia de los hermanos Pietro y Marco Carminati, mercaderes italianos de Bérgamo, con una vasta relación comercial a través del correo de mercaderes o de escarcela, del que he seleccionado unas pocas piezas para cuyas descripciones he contado con la ayuda invaluable del académico y amigo David González Corchado, que, como he expuesto en más de una ocasión, es la fuente principal de mi estudio colección El Correo sin Correos. Es un archivo en el que la totalidad es correo de fraude o fuera de valija, conducido al margen de los correos mayores, tanto en España, Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete y Alicante, como desde Italia, Bérgamo, de donde, como decía, eran originarios, Milán, Nápoles y Venecia, así como en Flandes, Amberes y Lille, y las Provincias Unidas de Holanda, Ámsterdam, así como las grandes potencias europeas, Austria, Portugal, Francia e Inglaterra. La primera carta que traemos es la del primer cosario conocido. Cuando hablamos de cosarios gaditanos, ¿verdad?, siempre, no sé por qué, lo relacionamos con los corsarios. Pues no son corsarios, son cosarios, que eran los que transportaban cosas. De ahí el término. En este caso es una carta circulada en 1650 entre Albacete y Madrid, dirigida a los hermanos Carminati y remitida por otro mercader. Esta misiva fue transportada por el cosario, por un arriero llamado Juan Ruiz, tal y como figura en la anotación del ángulo inferior izquierdo de la cubierta manuscrita por el remitente. Esta carta es 7 años anterior a la más antigua carta de cosario conocida, que por cierto salía a subasta hace muy poco, porque la más antigua, fijaos qué cosas, se ha dado a conocer hace apenas unos meses en una subasta donde se ha vendido en una cifra bastante elevada. Bueno, pues esta es 7 años anterior a la más antigua conocida. La identidad y oficio del portador nos resultan conocidas gracias a 2 alusiones a su persona contenidas en sendas cartas de este mismo archivo. En la primera mención, que aparece en esta misma carta, alude a que lo que quiero suplicar a vuesa merced
es que con el portador de esta, que es Juan Ruiz, me haga de enviarme 12 varas de jerguilla, que era una tela delgada de seda o de lana, o de mezcla de una y de otra, que se parece en el tejido a la jerga, de ahí lo de jerguilla. De estas que lleva del color que a vuesa merced parezca, que sea honesta, que la quiero para un vestido para mí, que yo daré a Juan Ruiz lo que vuesa merced librase. Está perfectamente especificada, ¿verdad?, la figura del cosario y su función. La siguiente referencia que nos consta aparece en el interior de otra carta fechada una semana después, el 22 de julio de 1650, donde el mismo Pedro Vidania, que era otro mercader con quien mantenían relaciones los Carminati, nos da cuenta de cómo hace unos días envió una carta con este arriero y dice: después escribí con Juan Ruiz que llevaba ropa para vuesa merced, que habrá ya llegado. Bueno, hay que aclarar que el término ropa se refiere más bien al embalaje. Es un envuelto en tela que contenía mercancías. Esta es la denominación habitual de ropa que se usa habitualmente y no tiene por qué ser una mercancía de tipo textil, ¿no? Esta carta constituiría uno de los primeros casos documentados en una colección privada en el que consta el nombre de un arriero o cosario en la cubierta de una carta aludiendo al transporte de correspondencia. La conducción de correspondencia mediante arrieros, carreteros, acemileros y otra clase de transportistas de mercancías se encuentra documentada desde la Baja Edad Media, ya que constituía uno de los medios más seguros y económicos para hacer llegar una carta a su destino, aunque también era mucho más lento que el servicio de estafetas. Este tipo de modalidad de envío de correspondencia fuera de valija se encontró prohibida durante la mayor parte del siglo XVII, dado que constituía una competencia desleal con los privilegios concedidos por la corona a los correos mayores. No obstante, los arrieros operaron con cierta impunidad como fórmula alternativa de envío de correspondencia. Aquí tenemos una imagen de la época de un arriero. Como veis, es realmente fascinante. Veis la casa de la que sale ese carromato, el tamaño que tiene la edificación de la que sale. Después esa mosca, las famosas moscas perreras, esas que no hay forma de quitarse de encima, con el arriero que parece que está limpiando, ¿no? Está ayudando a alejarla, ¿no? Bueno, la figura del arriero es fundamental. En una Europa que sale de la Edad Media, en la que, bueno, una suerte de neocomunismo disfrazado de integrismo religioso había considerado que el comercio era un delito y el que lo practicaba era un delincuente, eh, había generado un empobrecimiento absoluto de las poblaciones que quedaban a merced de los señores feudales como nunca, ¿no? Se cerraron las veredas, se cerraron los caminos y desaparecieron, entre otros, los arrieros, figuras esenciales para el comercio en la época en el ámbito rural. Los arrieros, a la vez que mercancía, también transportaban, aunque fuese de forma ilegal, correo. Cartas que llevaban, por lo general, en un bolsillo secreto de su atuendo y que era una parte de sus ingresos. Esta que vemos ahora es una carta de aviso de 1655 que tiene un contenido realmente excepcional. Ya de por sí encontrar una carta de aviso de mediados del siglo XVII en la que se haga la mención de aviso en el margen inferior izquierda, como vemos en la carta, que es lo habitual, ¿verdad? Era la parte habitual en la que se hacían las consignaciones postales y se han venido haciendo hasta el presente, ¿no? Esta es una carta circulada entre Alicante y Madrid. En la cubierta efectivamente aparece la anotación de aviso, escrita a mano por el remitente. Bueno, hay una obviedad que yo quisiera anotar, y es que estas inscripciones manuscritas, que en muchas ocasiones son realmente ¿verdad?, la prehistoria, la génesis de las marcas postales, en este caso marcas manuscritas, pueden efectivamente añadirse con posterioridad a la correspondencia. Si aplicamos el sentido común, hay dos técnicas para detectar cualquier incorporación espúrea de una marca manuscrita. Son dos cuestiones de puro sentido común. La primera es la grafía y la segunda es la tinta. Si tiene una grafía similar y la misma tinta, bueno, es inequívocamente genuina. Si tiene uno de los dos elementos, también es muy probable que sea auténtica. Si no tiene ninguno de los dos,
es algo a poner en cuarentena. Me explico. Sobre un papel que tiene 400 o 500 años, aunque se pretenda imitar una tinta con los pigmentos de la época, que se está haciendo, y por tanto el análisis que se haga de la tinta, de que esa tinta puede ser una tinta de la época, aún en ese caso, si lo que ya es imposible de conseguir es que eh, en fin, que aparezca exactamente igual eh, eh, las señas escritas del destinatario que la inscripción manuscrita. Siempre hay, digamos, diferencias en el caso en el que se haya aplicado otra tinta. Es prácticamente imposible conseguir que ambas tintas tengan la misma coloración, y si además la grafía que usan es la misma, pues eso, como digo, nos da dos muestras de la autenticidad de este tipo de carta. Ya digo, son cosas de puro sentido común, pero que a veces cuando vemos algo que queremos encontrar, que queremos que sea bueno, ¿verdad?, lo ignoramos, ¿no? En este caso, en esta carta, la anotación de aviso hace referencia a un préstamo concedido por importe de una cantidad nada desdeñable, 6.420 reales en plata doble o su valor, que debía ser aceptado por los Carminati. Bien, este préstamo de esta carta que circuló fuera de valija tiene un destinatario singular, y lo vemos con la lectura del texto. Señores Carminati, después de escrito, se nos ha ofrecido sacarle 6.420 reales de plata doble o su valor a favor del señor Sebastián Malonda, correo mayor de esta ciudad, que se servirán vuestras mercedes mandar aceptar y pagar con la puntualidad debida, y que acostumbran con mandarlos a sentar en nuestro débito con... en fin, es sorprendente, ¿no? Estamos viendo que los principales defraudadores del correo, aquellos que habían establecido sistemas de correo al margen de correos, que tenían su propia distribución postal, eran curiosamente los prestatarios de un correo mayor, o de los correos mayores, ¿no? Esto nos da idea, ¿verdad?, de la connivencia que existía y por qué efectivamente la correspondencia de los Carminati o de otros acaudalados mercaderes, bueno, circulaba con total impunidad. Si eran los prestamistas de los correos mayores, pues imaginemos que en fin, la aplicación de la ley no sería muy estricta, ¿verdad? Hemos visto la carta más antigua conocida hasta la fecha en la Europa continental de una carta remitida a través de Cosario. Ahora vamos a ver otra no menos espectacular. Es una carta de porte o de recado que acompañaba mercancía eh, y contiene la anotación en su cubierta, como vemos, con 23 carros. En fin, no está mal el contingente de mercancía, ¿verdad? Normalmente cuando se habla de mercancía uno piensa que puede ser un objeto, en fin, pero no, que la carta es una carta de aviso con 23 carros, ¿no? En el interior nos informa sobre la naturaleza de la carga contenida en los 23 carros. Llevaba aceros, vidrios, vidrieras, bacaranes, perlas falsas, cera blanca y espejos. Con lo cual nos damos cuenta también en qué consistía una parte del comercio en la época, ¿no? Hay quien el otro día apuntó efectivamente que probablemente una parte de estas mercancías fuesen para América, ¿no? Porque parecía que era parte de lo que los conquistadores llevaban a América, ¿no? Espejos, perlas falsas, en fin, en cualquier caso, pues chascarrillos al margen. Lo cierto es que la carta incluye el nombre de los arrieros que la conducen, que son Jaime Huesca, Juan Ruiz, de quien ya hemos oído hablar, ¿verdad?, Vicente Pastor, Juan Rois, Francisco de Vera y Blas Chiles. Las arrobas de cada tipo de género y el precio al cual se pagan los portes, de las 285 arrobas totales, que son a 7 reales por arroba. Bueno, cuando vemos la de arroba, ¿verdad?, parece que es algo relacionado con Internet, ¿no?, y con la informática, algo muy moderno, y como bien sabemos, esa A es el signo de la unidad de peso de la arroba, ¿no? También nos muestra que la mercancía se encontraba señalada mediante un signo
Mercatoris, el más FC de Fratelli Carminati, que vamos a ver a continuación. Aquí lo tenemos abajo, el FC Fratelli Carminati con dos cruces, es el signum mercatoris, es la marca del mercader, ¿no? Marca de la empresa, que era la que se dibujaba en la parte externa de los bultos, como hemos visto antes, de manera que cuando esa carga llegaba a una estación o por puerto o de cualquier forma, era muy fácilmente identificable, ¿no? Las cartas de porte se ajustaban a una tipología propia que ponía en conocimiento del destinatario toda aquella información de interés referida a la carga, cuyas condiciones debía acatar abonando el precio a los transportistas conforme a lo estipulado en la carta. Con Jaime Huesca y compañeros vecinos de esta ciudad, y estoy ya leyendo la transcripción, remitimos a vuesas mercedes las mercaderías que aquí abaxo se declaran, que a su llegada se servirán mandarlas recibir en vintas y bien acondicionadas, pagándoles por su porte a, se indica más abajo, lo vemos en negrita, el porte a 7 reales por arroba, los vidrios, claro, más caros, ¿no? Por lo vulnerables que eran, a 9 reales por arroba, y el acero, la caja, a 7 reales y medio, ¿no? Y los portazgos avisando a nosotros del recibo y mandarnos en que obedecerle, cuya vida guarde nuestro Señor muchos años. Bueno, sírvase a vuesas mercedes que a Juan Ruiz se han pagado 100 reales de esta moneda a cuenta de los portes de los cuales se desquitará dicha partida con darnos crédito de ella. Encontramos incluso el detalle del porte pagado al arriero por la conducción de la mercancía y obviamente de la carta. Otra de las cartas que voy a mostrar aquí, son solamente media docena, esta es la tercera, es una carta también singularísima. Como veis ya por la morfología que tiene, es una carta que evidentemente tiene un volumen que denota que contenía algo dentro, ¿no? Bueno, todos los pliegues, bueno, quizá aquí no se aprecia suficientemente bien, yo he intentado que sí, pero claro, una cosa es verla al natural y otra cosa es verla en una fotografía. En cualquier caso, es una carta circulada de Tortosa a Madrid, está enviada por Miguel Estrucho, menor, al mercader Antonio Carminati, encubierta, anotada, indicación de medio real de porte. Lo vemos en la parte inferior, porte PT elevado, medio R real, ¿no? En el interior de la carta ofrece evidencias de la práctica habitual en la época de remitir cartas bajo pliego, es decir, bajo la cubierta de pliegos dirigidos a distintos destinatarios. Y ahí es a donde voy. Todos hemos oído hablar de la condición de cartas bajo pliego, ¿no? O bajo cubierta. Cuando un correo extraordinario llevaba un escrito, una carta, un sobrescrito pues del rey o de la corte a un determinado destino, era frecuente que bajo ese pliego, bajo cubierta, se llevasen otras cartas que iban al mismo destino y que una vez entregada la carta principal eran conducidas hasta sus destinatarios, que les entregaban una cantidad, un porte de costumbre. Era una cantidad pequeña, muy pequeña en relación a lo que costaba el correo extraordinario, que era muy caro, ¿no? Pero, como digo, era una práctica habitual de la que todo el mundo ha hablado, pero hasta ahora no habíamos conseguido documentarla de una manera fehaciente. Pues aquí tenemos esa demostración de la existencia de cartas enviadas bajo pliego o bajo cubierta. Señor mío, dice la carta, hoy hace 15 días que remití a vuesa merced mandar una carta para que vuesa merced me hiciese favor de mandarla encaminar de bajo pliego de vuesa merced al señor Mateo Lanstevenoni de Ámsterdam. Creo vuesa merced me habrá hecho favor de haberla encaminado. Fijaos, nos encontramos términos, el encaminamiento y la conducción bajo pliego o bajo cubierta. Aquí tenemos en concreto la carta, vemos los pliegues, efectivamente, de las cartas que contenía en su interior, y efectivamente dice que esta carta, vemos una imagen de plano de la ciudad de Ámsterdam en la época, la carta alude a que contenía otra en su interior para remitir a otro comerciante de Ámsterdam. Y también estimaré a vuesa merced, mande encaminar la que va con esta para el dicho señor Mateo Lanstevenoni de Ámsterdam, que lo estimaré mucho.
solicitando que haga llegar su respuesta, y si viniera alguna carta de Ámsterdam para mí, estimaría vuesa merced me la mande remitida aquí a Tortosa por el correo ordinario por Valencia, o cuando no remitirla al correspondiente, su corresponsal, señor Juan Pedro Matorini de Valencia. Me dijo se valía de vuesa merced para encaminar las cartas al dicho señor de Ámsterdam, por eso me he valido de vuesa merced. Como vemos, es una declaración absoluta de la comisión de ese delito, de la conducción de una carta de fraude o fuera de valija, ¿no? El encaminamiento de cartas de mercaderes en pliego ajeno era costumbre seguida desde tiempos antiguos, amparándose en la cortesía y buena voluntad de corresponsales para conectar destinos de comunicación compleja. Esta carta, debido a su porteo de medio real, bien pudo haber circulado a través del correo oficial por el servicio de estafetas, aunque constituiría un fraude al correo mayor, dado que, utilizando el porte de una carta sencilla, remitía otras en su interior sin el consiguiente aumento del porte, que era proporcional al peso, pretendiendo hacer pasar por carta sencilla una carta doble o de peso aún mayor. Entramos en uno de los aspectos probablemente más fascinantes de lo que podríamos llamar prehistoria postal, ¿no? Porque estamos hablando, como bien sabemos, del correo circulado antes de la creación de la Real Renta de Correos en 1716. En este caso hablamos de mediados del siglo XVII, de 1669, y hablamos de signum mercatoris. Estas marcas de cuño que han sido atribuidas erróneamente de forma habitual durante muchos años como marcas de encaminamiento del Correo Mayor de Madrid, no son tales. Son, como se ocupó de acreditar el académico David González Corchado, marcas de mercader o signum mercatoris. Son extraordinariamente raras y tengo aquí el placer de presentar una marca inédita. Esta carta, circulada de Ámsterdam a Madrid, fue remitida por Giovanni Paludania a Giovanni Battista Carminati. Contiene en su reverso un signum mercatoris inédito formado por una roseta de 5 pétalos en negativo dentro de un círculo con adornos, que sería la única pieza conocida de este tipo de marca. Los sellos de mercader estampados en los reversos de los sobrescritos constituían marcas de encaminamiento practicadas por otros mercaderes por cuyos circuitos comerciales había sido conducida la carta al margen del correo oficial. En el caso de esta carta encontramos también una anotación manuscrita de encaminamiento en la cubierta de la misma, Juan Bourdeau R., que podría inducirnos a pensar que el primer tramo con el que se corresponde la marca de cuño se realizó de Ámsterdam a Burdeos y el segundo desde esta ciudad francesa hasta su destino en Madrid. Estas marcas de cuño, como digo, las primeras marcas de cuño conocidas, muy anteriores a las primeras marcas prefilatélicas que se instauran por parte de la Real Renta, tanto en España como en América, las marcas Perú, las marcas indias, etcétera, pues estas, ya digo, son un antecedente realmente atractivo, que además podemos encontrar con otra morfología. Como por ejemplo esta, con la morfología de una marca en seco. Esta es una carta circulada en 1677 entre Viena y Madrid. La cubierta contiene un signum mercatoris estampado en seco, compuesto por un óvalo con corazón rematado por una cruz en forma de aspa. El archivo Carminati contiene un importante conjunto de marcas en seco, como cuños y marcas de mercader, en la cubierta de cartas procedentes de diferentes puntos de origen. Lo que tenemos documentados son Viena, Ámsterdam, Venecia, Milán, Bolonia o Bérgamo. Como vemos, sedes de los grandes comerciantes o mercaderes de la época. La práctica de los agentes encaminadores europeos de marcar aquellas cartas con las que colaboraban en su conducción de una forma tan sutil, como es la impresión en seco, sin tinta, de una marca mercantil distintiva, permitía al destinatario de la misiva conocer a quién debía agradecer la merced de haber llevado la carta a su destino, siendo probable
que existieran catálogos de marcas de los mercaderes con intereses convergentes con los Carminati. Ojalá pudiéramos encontrar uno de esos catálogos de marcas. En cualquier caso, el único catálogo de Signum Mercatoris que existe actualmente es el que confecciona con tanto rigor como paciencia el académico González Corchado. Y hasta aquí estos 6 ejemplos que permiten ilustrar el correo de mercaderes del siglo XVII a través del archivo Carminati. Espero que haya sido de vuestro agrado y aprovecho una vez más para agradecer a David González Corchado su valiosa, imprescindible y generosa colaboración, sin la cual, no es una frase hecha, es un hecho, este estudio colección, el Correo sin Correos en España, no habría sido posible. La incorporación del archivo Carminati a mi colección, el Correo sin Correos, que tuve la fortuna de que obtuviera oro grande y 92 puntos en la última exposición, o sea, Filateca Nacional, y que todavía no se incorpora al circuito FIP. De hecho, lo hará en la Mundial FIP de Essen, en Alemania. Incorpora una importante cantidad de nuevas cartas de época. Simplemente quería indicaros que cuando vemos con cierta frecuencia reproducidas cartas en el ECO, por ejemplo, en estudios en las diferentes revistas, claro, son cartas que proceden de archivos. Son imágenes obtenidas del Archivo General de Indias o de otros archivos, ¿no? Del Archivo de la Nobleza, de Simancas, de archivos europeos. Pero claro, son muy pocas las cartas de este tipo que existen en manos de particulares. De ahí el enorme interés que a mi juicio tiene el poder incorporar al estudio colección del Correo sin Correos lo esencial, el foie del archivo Carminati. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para cualquier duda en la que pueda ser de alguna utilidad. Gracias, Eugenio. Muy interesante. Felicitaciones, Eugenio. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios para Eugenio? Alfonso. Gracias. Felicitaciones, Eugenio. Muchas gracias, Alfonso. Los arrieros o las personas que enviaban la documentación utilizando el servicio fuera de valija, ¿recibían alguna pena, alguna condena? Sí, bueno, era durísima. La conducción de cartas al margen de los privilegios otorgados por el monarca a los hostes o a los correos mayores tenía unas penas muy duras. La primera referencia que se tiene a esas penas pues hay que remontar a doña Juana, la hija de los Reyes Católicos, que bueno, gobernó bajo tutela. Sabéis que fue conocida como Juana la Loca y gobernó primero bajo la tutela de su padre y después bajo la tutela de su hijo. En cualquier caso, hay efectivamente una primera ordenanza que prohíbe expresamente la conducción de las cartas fuera de la valija de la posta, del correo, y establece en aquella época una pena de 100.000 maravedíes al infractor. Esas penas se moderaban con el tiempo, y cuando llegaron los Borbones con la Real Renta de Correos, Felipe V y después Carlos III reiteraron el tema. Aplicaban una sanción de 2 ducados que se rebajó a 1 ducado, que era una cantidad excepcional en la época, ¿no? Claro, había dos culpables, ¿no? 2 autores del fraude. Uno era el autor intelectual, que era aquel que mandaba conducir el pliego, y otro era el que efectivamente lo conducía, ¿no? En el caso de los arrieros o de los chasquis en América, la pena era de castigo corporal y de prisión. De forma que, por lo general, la pena que se aplicaba al autor intelectual era esa sanción, que en el caso de que se produjese una reincidencia, por ejemplo, en el caso de América, del Correo Mayor de Indias, también en el caso de la península, en el caso en el que reincidiera, se procedía a incautar todos los bienes del que cometía la infracción, el delito, todos los bienes que eran repartidos en tercias partes,
Una parte era para el juzgado, el que instruía la causa. Otra parte era para el correo mayor, que era el que veía defraudados sus intereses, y la tercera parte era para el delator. Como digo, esto se aplicaba al autor intelectual, pero a quien conducía la carta se le aplicaba, como digo, penas de castigo corporal, o sea, latigazos en plaza pública y también el encarcelamiento, las condiciones que tenían las mazmorras de la época que ya podemos imaginar, ¿no? Con lo cual sí se consideraba pues un fraude, delito grave, y las penas estaban en consonancia. Gracias, Eugenio. Un placer. Eugenio, sí, similar a esa pregunta y continuando, ¿no? Porque esa carta muy interesante que mostraste de cubierta, que prácticamente tiene toda la declaración del delito documentada en la misma carta, para llegar a establecer digamos, una red tan sofisticada que incluía múltiples ciudades. Me imagino que estos comerciantes Carminati no eran los únicos, muchos otros tendrían una cosa similar. Me parece bastante curioso que, siendo las penas tan drásticas, en paralelo se desarrolle, digamos, esa red de comunicación para defraudes. Si se quisiera, digamos, contrastar en función de dinero, es una pérdida inmensa para el correo mayor de ese momento, pero la pregunta a la que quiero llegar es, parece de que si la red era tan bien establecida, quizás también la selección o aplicación de las penas era no necesariamente para todos, pero de repente para quien tenga menos conexiones, no sé, algo de política debe haber habido en el asunto. Bueno, yo creo que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Pero bueno, Sí. en cualquier caso, todas estas normativas hacían especial hincapié en que eran aplicables a gente de cualquier calidad, ¿eh? O sea, insistían en que, al margen de que pudiera pertenecerse a la aristocracia, a la nobleza, al clero, no se disculpaba que fuese una persona de calidad. Pero una cosa es lo escrito, una cosa es la regla, ¿verdad? Y otra cosa es la trampa. Bueno, la importancia del correo de mercaderes es excepcional, porque además no es un mercader el que lo establece, es un sistema que establecen diferentes mercaderes en función de sus intereses. Tengamos en cuenta que, claro, el comercio necesitaba no solamente de las cartas de aviso, sino de una serie de fórmulas que tenemos incorporado al estudio que hemos publicado, que permiten efectivamente que se mantenga ese tráfico comercial. Es esencial, era el único medio de comunicación, solamente existía la carta, ¿no? Entonces, desde cualquiera de las cosas, hay cartas que incluyen letras de cambio. Además, señalando la primera, la segunda y la tercera, porque se mandaban duplicadas o triplicadas, al igual que el correo marítimo con América, se mandaban por diferentes fuentes. Hay cartas que afectan a la entrega en las grandes ferias, en la feria de Ámsterdam, en las grandes ferias de la época, y que eran cartas que eran dinero en efectivo, con las cuales se hacían los contos, o sea, las cuentas, se cuadraban los desfases, porque claro, cuando se producía una operación mercantil, un mercader adelantaba una determinada cantidad para cubrir esos pagos y mantenía unas cuentas que iba cuadrando de forma periódica con otros mercaderes o con sus corresponsales. Entonces, esta forma de correo de mercader, correo por escarcela, llegó a ser tan importante que en el milanesado, o sea, en virreinatos del sur de Italia, entonces en manos de la corona española, el propio virrey se servía del correo de mercaderes para transportar su correspondencia. O sea, imaginemos, claro, la absoluta impunidad con la que actuaban. Era un sistema mucho más seguro incluso que el correo oficial, que el ordinario de Roma, y sobre todo cuando había conflictos, lo cual en Europa en estos siglos era algo habitual. Había guerras, al final eran los mercaderes los que aseguraban vías alternativas de comunicación
porque el comercio no podía parar, ¿no? Al final los mercados, esos que mandan ahora y que definen nuestra vida, pues bueno, ya vemos que tenían también su influencia en el siglo XVII y que efectivamente no se sometían a las mismas reglas que el común. Claro. Gracias. Sí, era un mal absolutamente necesario, digamos, ¿no? Dentro de la legalidad. Sí, bueno, hay quien se mete con la banca, pero claro, si no hay alguien que preste dinero, hay quien se mete con el Exacto. comercio, pero claro, si no vivimos en una sociedad comercial y competitiva, de acuerdo, habrá valores que ganemos, pero desde luego lo que sí podemos ganar es hambre, eso seguro, ¿no? La historia se ha ocupado de mostrarlo y yo apuntaba antes, efectivamente, el cierre de las veredas, el aislamiento de las poblaciones rurales que se produce en la Alta Edad Media, y que fue atroz, ¿no? Porque por una parte dejó a los súbditos del rey en manos del señor feudal del que dependían, absolutamente. O sea, no había comunicación alguna con la corona. Fue tal el grado de pobreza al que indujo ese cristianismo primigenio aplicado al castigo del comercio del dinero, recuperando la figura de Jesucristo, expulsando a los mercaderes del templo, planteando en el Sermón de la Montaña, ¿no? Es más difícil que un rico entre en el reino de los ciegos, que un camello entre por el ojo de una aguja. Los primeros eran los últimos. Como vemos, son los sustratos en los que ha basado el comunismo. Sí. Cuando dice, bueno, ¿cómo es posible que el comunismo siga teniendo esa importancia? Oiga, porque bebe y come las raíces del cristianismo primigenio, porque, bueno, se hablaba de que la religión era el opio del pueblo. Bueno, el opio sustitutivo acabó siendo esta ideología, ¿no? Pero en cualquier caso, vemos una suerte de cristianismo, comunismo en la Alta Edad Media, que llevó a un empobrecimiento absoluto de las poblaciones, porque efectivamente todo lo que estuviera vinculado con el dinero era considerado casi herejía, ¿no? Y de hecho, esa criminalización de los judíos se debía en buena parte a que eran los que ejercían los oficios, ¿no? Pero claro, sin esos oficios, pues no se podía herrar un caballo o no se podía fabricar un complemento, un cinturón, ¿no? Sin embargo, claro, eso hizo que fueran efectivamente muy mal vistos por el cristianismo. Como vemos, al final la historia postal acaba siendo efectivamente una muleta, ¿no? Una ayuda, un complemento para acreditar la historia con mayúsculas. Así es. Gracias. Muy buena explicación ahí. Mauricio. Primero, es muy interesante la charla. Una consulta, teniendo en cuenta estas penas tan fuertes que habían para las personas que llevaran correspondencia fuera de valija, que nos has mencionado, ¿se tiene registro de alguien que haya sido sentenciado por ese delito? Sí hay. En concreto, si os parece, nos vamos a América y a una persona que creo que ofrece pocas dudas, ¿no? Roger Pita Pico. Roger Pita es el secretario de la Academia Colombiana de Historia. Roger Pita, con quien tengo el placer de colaborar o de haber colaborado en diferentes estudios, iniciativas en relación a los chasquis, que eran, como sabéis, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, pero permitidme la postilla, porque si no lo digo, si no hablo de mis chasquis, reviento, ¿no? Los chasquis eran los mensajeros del Inca, eran los que transitaban el Capañán, el gran camino inca, y los que portaban el mensaje del Inca, que en realidad, como bien sabéis, era un recado verbal, porque no existía lenguaje escrito en la América prehispánica. Este recado verbal era entregado mediante un sistema de relevos a otros chasquis que aguardaban en tambos o chasquihuasis, y eso permitía cubrir rutas extraordinarias. Sabéis que el Capañán llega por el sur, a partir del Cusco, por el sur llegaba hasta Chiloé y hasta el Río de la Plata, sede del virreinato del Río de la Plata y de la Capitanía General de Chile, y por el norte llegaba hasta Los Pastos, actual departamento de Nariño, Colombia, entonces virreinato
de Nueva Granada. Bueno, pues en el caso de los chasquis, que efectivamente fueron adscritos con la llegada de los españoles al servicio del Correo Mayor, que los sometió a un indigno vasallaje, dejó de pagarles, fue una cosa tremenda, al punto de que recibió reprimendas reales, forma de cédulas del secretario del rey, exigiendo que tratara bien a los chasquis por las quejas que le habían llevado, y llevó incluso al virrey de Perú, siguiendo instrucciones del rey, a expropiar casas y propiedades del Correo Mayor de Indias, con los que intentar pagar en parte en fin, este atraco sistemático al que sometía a los indígenas, a los mensajeros indígenas. Por cierto, cuando este virrey que expropió al Correo Mayor abandonó o terminó su mandato, confesó que, lejos de haber aminorado, la deuda que se tenía con los chasquis en los 10 años de su mandato había aumentado, ¿no? Bueno, pues esa figura del chasqui desaparece en la medida en la que se pone al servicio del Correo Mayor, porque es el que sabe cómo transitar esos parajes abruptos, increíbles de la América virreinal, ¿no? Y de la actual. ¿Qué pasa? Que en determinados virreinatos, como pasaba en el de Nueva Granada, el Correo Mayor ni instaló el servicio de correos, ni vendió el oficio, como ocurrió en Nueva Granada, en fin, en lo que es Argentina, Chile, etc., ¿no? Entonces, la razón, al parecer, era que era un territorio poco poblado y, por tanto, no era negocio establecer un servicio de correos y, por tanto, quedaba a expensas de los oficiales reales, de los viajeros, etc. ¿Qué pasa? En el caso de estos virreinatos, las penas aplicadas eran muy duras. Y Roger Pita ha documentado al menos una decena de pleitos, porque él es abogado, de pleitos en los cuales efectivamente se había producido bien robo de correspondencia, bien el porte de forma ilegítima, etcétera, ¿no? O sea, la respuesta es sí, existe documentación a través de los pleitos de la época. En este caso son del siglo XVII y del siglo XVIII, fundamentalmente, los que documenta el académico Roger Pita, en este caso en el virreinato de Nueva Granada. Muchas gracias. Un placer. Eric. Sí, bueno, muchísimas gracias, Eugenio, una lindísima presentación. Tengo un par de dudas, una muy básica por ignorancia. Esa normativa que regulaba el Correo Mayor en esa época y que ya mencionabas antes, las sanciones que podían recibir los transportistas, pero ¿hasta dónde ese asunto llegaba a afectar a las personas a nivel privado? O sea, una persona que viajaba por cuenta propia podía incurrir en un acto irregular de acuerdo a esa normativa si llevaba cartas familiares Sí. a otro destino. Solo se excluía de... Bueno, hay que diferenciar entre carta de fraude y una carta fuera de valija. Una carta que se conduce al margen del correo puede ser de fraude o no. De hecho, existe un documento en el cual también, en este caso del Virreinato de Perú, creo recordar, en el cual se constata que un indígena o un indio acude a la estafeta, acude al teniente del Correo Mayor para solicitar la matrícula, en fin, para pagar la tasa. Eso se podía hacer también en la época de la Real Renta, a partir de 1716. Uno iba a la estafeta, abonaba la tasa y precisamente se le ponía el cuño
en la estafeta porque él quería conducir esa carta de forma personal. O sea, se podía conducir una carta de forma personal siempre y cuando se pagase la tasa bien al correo mayor, bien al hoste y a partir de la real renta pues al Estado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, eran cartas fuera de valija porque no iban en la valija postal, pero no eran cartas de fraude. Entonces, en concreto, la primera reglamentación que en el libro hay efectivamente la instrucción que manda a observar Su Majestad en todo el reino sobre el modo de formar sumariamente y de plano las causas de denuncia y aprehensión de cartas fuera de valija que conduzcan fraudulentamente cualesquiera personas no empleadas en las estafetas o correos. Esta en concreto es de Ricardo Gual, ministro jefe de gobierno, primer ministro de Carlos III, dice: en lo dispuesto por esta ordenanza, es el artículo 24, no se altera la providencia de que nadie pueda despachar correos de a caballo y de a pie sin licencia del administrador del correo inmediato por ser privativo de éste el concederla. Pero en los pueblos donde no hay correos establecidos, será lícito a cualquiera despachar propios sin incurrir en la pena de 100.000 maravedíes establecida por la señora reina doña Juana en el año de 1518. Y está, claro, está reproducido a su tamaño. O sea, en 1518 la reina doña Juana ya aplicó, le digo, justo después del reinado de los reyes católicos, en el caso de Castilla, de la reina Isabel, que sabemos que seguían siendo dos reinos, Castilla con una reina Isabel y Aragón con un rey Fernando. Y esa fusión no se produce hasta que son sus hijos los que llegan a la corona, ¿no? 1518, 100.000 maravedíes. Con lo cual, efectivamente, aclarando la diferencia que hay entre cartas de fraude y fuera de valija, que creo que es importante, hemos de subrayar que efectivamente estos castigos vienen de viejo. Y es lógico, ¿no? El Estado se defiende sus rentas de forma implacable. O sea, bien sabemos que falsificar moneda equivale en cuanto a pena judicial a un homicidio. O sea, uno paga algo similar en pena de cárcel por falsificar un billete que por acabar con la vida de una persona. Y eso tiene una sola explicación. El Estado es especialmente duro e inflexible en la defensa de sus rentas, de sus intereses. Y no es de ahora. Esto parece que viene de viejo. Sí, sí. Y parece que es clara la ley de que no da excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, no menciona ahí que la iglesia pudiera tener alguna excepción. No hay excepciones. La única excepción es la del rey, la conducción de cartas bajo el sello negro. Y también ahí se producían fraudes, ¿no? Porque, tengamos en cuenta, cuando tú decías, bueno, pero habrá cosas que se podrán llevar. Pues no, hasta los mercurios, hasta las gacetas, el antecedente de la prensa, que eran esas gacetitas pequeñitas, eso tenía que pagar tasa. Lo único que estaba exento del pago de tasa era el pasaporte y la cédula de identidad. Todo lo demás tenía que pagar tasa, excepto que se tratase de determinada correspondencia, por ejemplo, una carta de presentación, donde uno lo que le está diciendo a una determinada persona, atiende al portador de esta carta porque te lo mando para que haga esto o aquello. Bueno, determinadas cartas podían conducirse sin que fuera delito siempre y cuando se condujeran abiertas. Si iban cerradas o con oblea, incurrían en delito. Estas son, digamos, hay una casuística mayor, pero esto es lo esencial sobre la casuística que planteabas, Eric. Perfecto. Una última consulta, Eugenio. Ese catálogo que mencionabas al final de tu presentación, elaborado por González
Corchado, González el de Corchado. marcas. ¿Ese está en proceso o ya es accesible? Bueno, ese catálogo se presentó aquí, en mi oficina Philately Society, en una extraordinaria conferencia de David González Corchado, que también dio en el ciclo de Sofima y FESOFI. Él es miembro de nuestra sociedad, y ese catálogo lo puedes ver en su conferencia. Es extraordinaria, ¿eh? O sea, yo las conferencias de David las recomiendo porque son maravillosas. Él no es historiador ni lo pretende, ¿eh? Pero sin embargo tiene un rigor, una seriedad a la hora de trabajar. Él es abogado y es una persona muy rigurosa, ¿no? Pero y ahí va explicando parte de lo que yo he explicado, porque yo bebo su fuente, y por otra parte va identificando cada una de los signum mercatoris que tiene, que se ha ido ampliando y que lo va sacando en diferentes publicaciones, va ampliándolo. Ahora, por ejemplo, con el estudio del archivo Carminati, pues ha duplicado, yo creo, su catálogo, lo cual está muy bien, porque este ejercicio de investigación o es colaborativo o no es. Y aquí cada uno aporta lo suyo y desde luego el maestro es David, yo soy un discípulo. Excelente, muchísimas gracias por la presentación y tu tiempo. A ti, Eric. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No hay nadie más. Eugenio, muchas gracias. Muy interesante esta charla como la anterior. Bueno, muchas gracias a vosotros, porque al final el encanto de dedicarse a estas cosas es que haya quien le preste atención a lo que uno investiga. Yo creo que si esto no se puede exponer en forma de artículos, de libros, de colecciones, de conferencias, pues la cosa pierde mucho encanto, ¿no? Los coleccionistas lo que queremos es alguien que nos haga caso, ¿no? No suele ser nuestra pareja, no suelen ser nuestros hijos, que están hartos. Eso es lo más raro, eso sería la rareza absoluta. Por tanto, hay que buscar otros enfermos como nosotros, porque claro, esa es otra, ¿no? Algún día tendremos que estudiar, no nos atrevemos ni nos apetece, ¿no? Pero vamos, si estudiamos a Freud o a la psicoanálisis, el otro día estaba leyendo sobre técnicas psicoanalítica y sobre todo sobre descripción de las neurosis, ¿no? Hay una conferencia fantástica en internet de un psicoanalista argentino, como no, asentado en París, uno de los psicoanalistas más respetados del mundo, en el que separa, ¿verdad?, las diferentes neurosis, la neurosis fóbica, la neurosis obsesiva y la neurosis histérica. Y claro, nosotros somos carne de cañón de la neurosis obsesiva. ¿Qué duda? Yo creo que coleccionista puede ser sinónimo de neurosis obsesiva. Eso explicaría además por qué casi todos los coleccionistas somos hombres, también hay mujeres, ¿no? Pero igual que la neurosis histérica, la mujer tiene una... Que conste que yo me remito a la ciencia, ¿eh? No estoy pretendiendo sexualizar ni banalizar ni nada, ¿no? Yo, en fin, pues en el caso de la neurosis obsesiva yo creo que es algo bastante asociado al hombre, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hacemos aquí nuestras terapias, en lugar de decir hola, me llamo Eugenio de Quesada y soy alcohólico, pues digo hola, me llamo Eugenio de Quesada y soy filatélico y muchas gracias por escuchar. De músico, poeta y loco todos tenemos un poco, dicen. Sin duda, sin duda. Y que no nos falte. Exacto. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias Un a abrazo. ti. Perfecto. Hasta pronto, amigos. Perfecto. Y el día de mañana...